Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Bien, son bienvenidos todos hoy a la casa del Señor. Son bienvenidos especialmente todos aquellos que aceptaron esa invitación del día de ayer. Me dijeron que habían aceptado la invitación un par de amigos que están allí en la parte de atrás. Son bienvenidos a la casa del Señor. Y para nosotros queremos felicitar a ese equipo. Levánteme la mano los que salieron ayer a llevar esas arepas, por favor, para verles las caras. Mire, toda esta gente, imagínense que apenas eran 100 arepas. Yo me imagino que si toda la iglesia se hubiese abocado, fuésemos, fuésemos alcanzado muchísimas más personas. Pero como la idea es llevar la palabra, no tenemos problema con el número, sino que aquellos a que se les pudo hablar de la palabra, adicionalmente se le entregó. Y mire cómo es la cosa. Ayer yo podía ver en una fotografía que las muchachas subieron al grupo, sí, las muchachas, ¿verdad? Fueron las damas, ellas se alegran porque digo las muchachas. Pude ver a un tío mío, le estaban entregando una arepa. Y yo dije, bueno, Señor, gloria a Dios porque tú haces lo posible. Es un tío que durante mucho tiempo eh, nosotros tuvimos la oportunidad de más bien visitarle a su negocio. Y bueno, ya no está en esos tiempos de, ¿cómo se dice?, de prosperidad, sino que está teniendo una vejez. Y fíjese lo importante, si nosotros administramos bien el tiempo y las cosas que hacemos para la vejez, yo podía verlo a él en bicicleta cuando él era de los que andaba en uno, dos carros, camionetas. Entonces, su condición me causó un poquito de tristeza, pero a la vez me generó alegría ver cómo la iglesia, y yo podía ver a Dios como que diciéndome, mira, sigue sirviéndome, sigue haciendo el trabajo, que yo me encargo de tu familia, yo me encargo de llegar hasta ellos. Y qué maravilloso que la iglesia sea el instrumento que Dios puede usar para eso. Amén. Bienvenida Yolanda con su esposo Saúl, sus hijos, una compañera de trabajo. Levanten sus manos, por favor, para que la iglesia los conozca. Gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Hoy quiero compartir con todos acá. Tengo la tarea de pegarme este micrófono porque después allá en la transmisión no se escucha tan bien. Hoy tengo estos minutos para tener que hablarles de algo demasiado importante. Escuche bien, tengo que hablarte hoy de un mensaje y para eso quiero leerte algo que es una historia que pude conseguir en internet y la quiero compartir contigo. La voy a leer porque parafraseando soy muy malo, me extiendo mucho, hablo mucho. En cambio, si se la leo, yo sé que usted la va a entender. Se llama así, se llama El viajero y las dos cargas en la tormenta. Préstele atención que con esto no voy a necesitar otra cosa para la introducción. Preste atención. Se cuenta la historia de un hombre que caminaba por un sendero de montaña en medio de un invierno feroz. La nieve caía con fuerza. El viento helado le congelaba el rostro y sus fuerzas se iban agotando rápidamente. Sabía que si se detenía a descansar solo un momento, el frío lo vencería y no sobreviviría. Tenía que pensar solo en él y en dar el siguiente paso para salvar su propia vida. De pronto, mientras tropezaba en la nieve, escuchó un débil gemido a un lado del camino. Al acercarse, vio a otro viajero tirado en el suelo, semienterrado en la nieve, congelándose y a punto de morir. El primer hombre se detuvo y sintió un fuerte dilema en su corazón. Apenas tengo fuerzas para llevar mi propio cuerpo y llegar al pueblo. Si me detengo a ayudarlo, me voy a demorar. Si lo cargo, no voy a aguantar el peso de sus problemas y los míos. Nos vamos a congelar los dos. Sin embargo, la compasión pudo más que la autopreservación. Escuche este detalle. La compasión pudo más que la autopreservación. Esa compasión llega a nuestra mente y son toques de Dios invitándonos a tomar acción. Este hombre le permitió a Dios a través de la compasión tener que hacer algo. Se arrodilló, tomó al hombre inconsciente, lo levantó con un esfuerzo supremo y se lo echó a las espaldas. Comenzó a caminar lentamente cargando aquel pesado bulto. El esfuerzo físico era gigantesco. Cada paso le costaba un dolor profundo en las piernas y los pulmones le ardían. Pero mientras avanzaba luchando con ese peso ajeno, algo extraordinario comenzó a suceder. El calor corporal del hombre que llevaba en la espalda
empezó a entibiar su propio cuerpo, y el intenso calor de su propio esfuerzo calentó al hombre desmayado. Antes de darse cuenta, el calor mutuo los había protegido del frío mortal. A mitad del camino, el hombre que estaba a punto de morir abrió los ojos, recuperó el aliento y pudo ponerse de pie. Juntos, apoyándose el uno en el otro, caminaron hasta ver las luces del pueblo y salvaron sus vidas. El primer viajero entendió algo esa noche. Pensó que al cargar al necesitado iba a perder su vida. Pero fue precisamente el acto de cargarlo lo que mantuvo su propio corazón caliente para no morir congelado. Hermanos, quiero hablarte hoy acerca de la iglesia. Quiero hablarte hoy acerca de lo que tú y yo somos. Dígale al que está a su lado, tú eres la iglesia. Ahora dígale así, yo soy la iglesia. Dígale así. Mire, estoy casi seguro que las personas que llegan a la iglesia son como las personas que van a un hospital. Todos los que acudimos a un lugar como esto, hablando del hospital, vamos por alguna razón, ¿sí o no? Y muy comúnmente las personas que van a la iglesia, de alguna manera van por alguna necesidad interior. A algunos se les puede conocer fácilmente, se le murió un familiar, tiene una situación económica, lo dejó el esposo, se le murió la esposa, en fin. Pero por lo general, por dentro, cada uno lleva marcas, heridas, que en algún momento ven a Dios, ven a la iglesia, ven este lugar como un sitio seguro en donde seguramente Dios puede bendecir sus vidas o Dios puede hablar a sus vidas. Entonces, esta pequeña historia que les acabo de contar es similar a lo que yo hoy quiero hablar. ¿Por qué? Porque si todos somos iglesia, yo quiero que tú te identifiques hoy como ese viajero que iba tratando de llegar a su destino, pero que se consiguió en el camino a alguien que estaba en peores condiciones que él. ¿Y cuántas veces no estamos en la iglesia y nosotros creíamos que veníamos a la iglesia porque estábamos mal, pero al mirar alrededor nos damos cuenta que hay personas que llevan una cruz como que más pesada? Al estar en esta comunidad de fe, nos damos cuenta que hay personas que verdaderamente sí necesitaban la ayuda de Dios y yo pensé que yo necesitaba. Es más, somos movidos a ser agradecidos con Dios, porque los desiertos que están transitando otros no se parecen para nada en el camino que yo estoy andando. Y eso nos mueve a ser agradecidos con Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Amados, la iglesia del Señor es el sueño de Dios para nosotros. Quiero hablarte hoy acerca de que la iglesia tiene una responsabilidad en este tiempo. Y a pesar de que la iglesia, mucha gente la tiende a ver como algo anticuado, como algo pasado de moda, la iglesia no ha pasado de moda. La iglesia es el plan de Dios para que los que han aceptado el llamado o la invitación de Cristo puedan tener cobijo, puedan tener un lugar seguro, puedan ser edificados, puedan ser bendecidos. ¿Sabe algo? Nosotros debemos entender que vivimos en un contraste. ¿Por qué? Porque la sociedad nos invita a que nosotros tengamos que pensar primero en nosotros, segundo en nosotros, tercero en nosotros, cuarto en nuestros hijos, quinto en nuestros padres, y la lista es interminable. Pero cuando llegamos a una comunidad como la iglesia, el Señor nos invita a pensar en los demás. El Señor nos invita a pensar en el prójimo. El Señor nos extiende la mano y nos dice, ven, ayúdame. Juntos vamos a poder alcanzar a alguien más, así como a ti te hemos alcanzado hoy. Somos ese viajero que en el camino nos podemos conseguir a alguien y que sin darnos cuenta, cuando le tendemos la mano a ese alguien, descubrimos algo maravilloso. Y es que precisamente eso era lo que yo necesitaba para no morir de frío y poder llegar a mi destino. A veces el acto de tener que ayudar a alguien nos hace sentir conexión con la vida de una manera diferente. Nos hace sentir una sensación de satisfacción, de sentirnos complacidos, de haber sido útiles, de haber permitido Dios que nosotros fuéramos instrumentos para tener que bendecir a otras vidas. Cuando en realidad mi enfoque simplemente estaba en llegar a la carrera. Pero eso hace Dios con nosotros al traernos a su camino. Eso hace Dios con el hombre que le permite a Dios venir a este lugar con el pensamiento de alcanzar un beneficio, y no está mal,
pero que cuando abrimos nuestros ojos, los planes de Dios no son individuales. Los planes de Dios son colectivos, son para más, son para todo aquel que en Él crea, dice su palabra. Entonces nos damos cuenta que la idea egoísta de esta sociedad, cuando llegamos a la iglesia, empieza a ser transformada. Empiezo a ver a los demás, como nos decimos nosotros, hermanos. Y esto es algo que puede parecer parte de la jerga del vocabulario que usamos los evangélicos, pero es que deberíamos llegar a un punto en donde la persona que yo convivo con él todas las semanas, todos los meses, todo el año compartiendo con él, llego a sentirlo hasta más que un hermano de sangre. ¿Por qué? Porque comparto con él, sirvo a su lado, conozco sus padeceres, disfruto sus alegrías. Y cuántas veces la iglesia no es el refugio para aquel que pueda estar en una condición de extranjero. Es la iglesia del Señor, ¿sabe qué? La que le está dando abrigo a nuestros hermanos venezolanos que llegan a otras naciones. Es en la iglesia del Señor en donde nuestros hermanos venezolanos en su mayoría forman parte de planes de ayuda social para tener que soportar el hecho de ser un inmigrante y no tener alguna documentación y poder trabajar con libertad. La iglesia del Señor, el hecho de que están en otro país, sigue siendo la iglesia del Señor. Entonces debemos desconectarnos de la cultura que nos invita a pensar. Dice, hay gente que va a la iglesia, ora, canta y se despide y nos vemos el próximo domingo, porque han creído que así como la cultura del individualismo en la sociedad existe, creen que en la iglesia también la van a poder instaurar. Y no hay nada más lejos de la realidad. Dios quiere que esas cercas, esos vallados que nosotros hemos levantado, sean derribados, porque Él quiere que nosotros seamos un pueblo, una nación santa. Es más, yo le voy a decir algo, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nunca se trató de personas individuales, siempre se trató de un pueblo que Dios estaba comprando a precio de la sangre de su Hijo Jesús. No un individual, no una familia, no una persona, un hombre, una mujer, sino un pueblo que Él estaba adquiriendo para sí a precio de sangre. ¿Cuántos son parte de ese pueblo del Señor? Levánteme la mano. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo? Tú y yo. Entonces no somos individuales. Debe ocurrir una manera de ver las cosas distinta. Mientras allá el enfoque eres tú y solo tú, en la iglesia somos nosotros. Mira que está solo ahí, dile, somos hermanos, somos iglesia, somos hijos de un mismo Padre. Tenemos y servimos a un mismo Dios. Amén. Ok, con esta realidad quiero hablarte ahora acerca de algo. Debemos desmentir algunos mitos con respecto a la iglesia. Y tengo que avanzar porque gracias a todos porque aceptaron fieles este pequeño ajuste que hicimos en los horarios. La meta es salir más tardar a las 2:30. Estamos comprometidos con esa meta. Y bueno, el que predica es el que más sufre, ¿sabes? Entonces estoy en eso, sufriendo. Desmontando mitos y entendiendo lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia. Entonces, para eso vamos a empezar con lo que no es la iglesia. Preste atención. La iglesia no se trata de un edificio de bloques, cemento, cabilla, techo. Muy comúnmente asociamos, voy a la iglesia. Los dichos de nuestra boca dicen, voy a la iglesia. Pero en realidad no venimos a la iglesia. La iglesia somos nosotros. La palabra del Señor nos enseña que somos templo y morada del Espíritu Santo. Donde tú estás, está la iglesia. Entonces, hay una diferencia. La iglesia del Señor reunida en un templo, en un local, en una casa, en un corredor, debajo de un árbol, donde quiera que sea que nos reunamos, allí va a estar la iglesia mientras estén 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay que desmontar eso de que voy a la iglesia. No, yo soy la iglesia. Porque muchas veces cuando nosotros creemos que esto es la iglesia, entonces creemos que aquí es en donde tenemos que ser santos. Aquí es en donde no se peca. Aquí es en donde nos tenemos que cuidar que el pastor me vea. Voy a hablar bajitico porque aunque te voy a decir un chismecito, pero es para que ores, ¿oíste? Entonces, no, amado, si usted está contaminado con ese veneno, así usted lo haga ya en la bodega, en el patio, en el porche de su casa. Usted es la iglesia. Donde quiera que usted esté, usted es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro capítulo 2, verso 5.
Voy rapidito, no me quiero quedar, sí lo vamos a lograr. Dice 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Déjamelo allí, no me lo quite. Sed edificados como casa espiritual. Escuche bien, amado. Los bloques de un edificio usted los puede ver y tocar. Los bloques con los que el Señor ha edificado su iglesia son espirituales. Eres tú y soy yo, llenos de su espíritu que mora en nosotros. Por causa de que su espíritu está en nosotros, Él nos ha constituido templo y morada en donde Él habita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dígale al que está a su lado, tú eres una roca viva también. Porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Ok? Entonces nunca se ha tratado del edificio, nunca se ha tratado de la estructura. Se trata de hombres y mujeres con corazones convertidos al Señor. ¿Ok? Pendientes con eso. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Preste atención porque estas son las bases para entender la iglesia. Dice de la siguiente manera, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El siguiente. Si alguno destruyera el templo de Dios, pendiente con esto, Dios le destruirá a él. Hay de aquel, pendiente con esto. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué tú y yo podemos decir que somos santos? Porque Él nos ha hecho santos a través del sacrificio, a través de la sangre derramada. Él nos ha constituido santos. Él hizo todo. No hay que hacer nada más, solo creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y sabe qué? Vivir una vida digna, obedeciendo su palabra. ¿Sabe algo? Es importante porque cuando aquí habla, si alguno destruyera el templo de Dios, y aquí lo voy a ver de manera macro, si alguien atenta contra la iglesia del Señor, si alguien atenta contra ti, si alguien atenta contra la estructura que Dios ha creado como su iglesia, nada más y nada menos está metiéndose con algo que Dios hizo. Y no va a tener sino la experiencia de tener que contender contra Dios. Y lamentablemente le tengo malas noticias. El que pelea contra Dios no gana. Escúcheme bien. Hay quienes se les ocurre levantar la mano en contra de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pero usted es la iglesia cuando anda por ahí portándose mal. ¿Cuándo somos la iglesia? Cuando le damos valor a la santidad de Dios, porque dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si tú estás consagrado, si tú estás sirviendo al Señor, si tú te has apartado para Dios y estás haciendo su voluntad, hay de aquel que se meta, hay de aquel que destruye, que intente solamente destruirte. No se está metiendo nada más y nada menos, sino con nuestro propio Dios. Y con Él se tendrá que arreglar. Por eso nosotros no estamos llamados a contender ni a pelear contra los que quieren levantarse en contra nuestra. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de nuestros adversarios. Y sobre todo, si creemos que estamos caminando en el sentido de hacer la voluntad del Señor. Muchas son las adversidades, amados, que nosotros cuando tratamos de servir al Señor y de hacer su voluntad, se nos van a presentar. El enemigo se levanta para hacernos guerra, para impedir que logremos lo que en algún momento Dios nos ha llamado a hacer. Y se levantan hombres que en vez de ser usados por Dios, pareciera que Satanás los agarra y ellos se dejan. Entonces, lamentablemente a ellos, su destino es que no les va a ir bien porque está contendiendo contra el propósito del Señor. Siguiente mito que es importante entender. La iglesia no es solo el culto que aquí realizamos, sino que, ¿sabe qué? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, nosotros somos la iglesia. No podemos creer que la iglesia es solamente los que adoran acá, el pastor que predica. Y quiero hacer aquí un paréntesis importante. Es necesario que tú te hagas parte de la iglesia del Señor. Es importante que tú te sientas escogido, llamado.
Y para ello quiero mencionarte el significado de dónde viene la palabra iglesia. Y él viene de una palabra griega que se llama eclesía, la cual significa, en la primera parte, las primeras dos palabras, eka, significan fuera de, y la segunda parte viene de la palabra kaleo, es una combinación de ambas, eclesía, y conjugada significa los llamados de afuera o la asamblea convocada. Yo te voy a hacer una pregunta a ti que estás acá. ¿Por qué tú hoy estás acá? ¿Cómo es que tú llegaste a estar en este lugar hoy? Seguramente la respuesta va a ser porque alguna vez alguien me invitó, porque de alguna forma Dios ha estado tratando conmigo, yo lo acepté, lo internalicé y por eso un día me hice presente. Allí la palabra eclesía cobra sentido. ¿Por qué? Porque aquí no está nada más y nada menos que una reunión de los convocados, de los llamados, de los que fueron escogidos por el Señor para que estuviesen acá. Entonces, cuando usted hace acto de presencia, ¿por qué usted puede estar? Porque usted dice, yo fui invitado. Dígale al que está a su lado, yo fui invitado, no sé tú. Y esto se cumple cada vez que a nosotros, teniendo que salir a anunciar el evangelio, ¿qué es lo que normalmente decimos? Te invito a la iglesia. A partir de ese momento, espiritualmente, amado, nosotros estamos siendo osados en tener que decirle a alguien cuyo señorío puede ser el reino de las tinieblas, tener que decirle, ven conmigo a un lugar en donde hay otro rey. ¿Quién reina en nuestras vidas? El Señor. Entonces lo que tú haces, aquello por lo cual a veces te da un poquito de temor, trasciende a lo espiritual, a lo eterno. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios eterno. Porque cuando alguno acepta la invitación, acepta a Cristo en su corazón, a partir de ese momento, ya el miedo a la muerte no debería existir, porque si morimos, ¿cuál va a ser nuestro destino? Vamos a la presencia de nuestro Señor. Es decir, ahí hemos alcanzado un alma para el reino de los cielos. Es profundo lo que hacemos como iglesia. La influencia de la iglesia en la sociedad, ¿sabe qué? Puede trascender a la eternidad. Por eso no podemos subestimar que ayer, a pesar de que más de una persona cuando le invitamos a evangelizar, a que salgamos a esta actividad, les da miedo hablarle a otro. Pero después más bien hay que decirle, cálmate, déjame un chance para yo también hacerlo. Recuerdo mucho a la mamá de nuestra hermana Rosana y nuestra hermana Ana, que ya está ahorita de reposo. Ella comenzó y fuimos a Capuchino, estábamos apoyando el inicio de la iglesia de allá de Capuchino. Y nos toca acompañarlo y yo le dije, bueno, este lo hago yo y la siguiente casa la vas a hacer tú. Hermano, cuando esa hermana empezó a hablar, yo me quedé sorprendido. Mire, no hubo necesidad de decirle nada. Ella le dijo a la persona, mira, hemos venido, ¿tú sabes por qué vinimos para acá? Porque el Señor nos mandó, vinimos a hablarte. Y le dijo taca, taca, y la persona quedó, sí, sí, yo entiendo. Entonces, ¿sabe? Es algo que lo hacemos con seguridad, porque primero lo hemos entendido lo que Dios hizo con nosotros. Y cuando nos toca el turno de hacerlo con otros, lo hacemos con el entendimiento de lo que ha ocurrido primero en nuestras vidas. Tercer mito que queremos entender. La iglesia no son solo los líderes. Mucha gente cree que la iglesia se trata de los líderes de jóvenes, de los líderes de servidores, de la gente que está ocupada haciendo algo. No, no, no. La iglesia no son solo ellos. Tú también eres parte de la iglesia. Porque quiero decirte algo, amado. Ellos simplemente han asumido una responsabilidad para hacer algo. Pero Dios también quiere que algún día tú lo hagas. Es decir, que algún día tú pases de simplemente estar a participar. Porque juntos podríamos lograr muchísimas más cosas de las que por ahora estamos logrando. Quiero resaltar algo. En el servicio del día de hoy, nosotros pudimos ver a un equipo de alabanza y adoración que no es el que regularmente está. ¿Por qué? Porque ya hay jóvenes que se han estado, ¿dónde están? Se me desaparecen, ¿saben? Siempre temo cuando voy a mirar hacia atrás que deberían estar allí, pero se me pierden. Ah, se sentaron allá atrás, ok. Amados, ¿sabe? A veces a Estrella, a Keiron, les tocaba permanentemente todas las semanas tener que servir en el altar. Y aunque ellos aman servir, estamos viviendo una temporada, y damos gracias al Señor por eso,
porque ya Santiago toca la batería. Si Santiago no viene, bueno, está por allí también Estefanía, y si no está Estefanía, está también por allí. Ya vimos que Juan también toca, estábamos viendo que por ahí está Juan. Entonces, ¿sabe? Mientras más ponemos las manos a la orden del Señor, mientras más nosotros en nuestro corazón le decimos al Señor, Señor, heme aquí, yo quiero hacer algo en tu obra. Entonces, ¿sabes qué? Hay una semana en donde hoy Estrella está sentada, esta mañana vino Keiron y Casey al primer servicio y se pudieron retirar porque ellos dicen, bueno, hoy no nos tocó turno, hoy están los muchachos, está Johar, y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque formamos equipos y aquellos que están sirviendo en otras áreas pueden estar tranquilos porque en el caso de ellos no solamente servían en alabanza, por lo general tienen otras responsabilidades. Pero es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos. Entonces no son solo ellos. Hay muchas personas que convenientemente dicen, no, eso es una responsabilidad de ellos, pero es para no asumir un compromiso. ¿Y sabe algo? Dios ha asumido un compromiso con nosotros. Y Él quiere que también nosotros con Él podamos asumir un compromiso. No te preocupes. Tampoco es que nosotros en la iglesia nos vamos a apoderar de tu tiempo. No, tenemos la oportunidad de establecer formas de servir, de ayudarnos mutuamente, porque es lo que sucedía en la iglesia primitiva. Y para esto quiero hacer un paréntesis y que invitarte a que veamos por un momento lo que era la iglesia primitiva. Vámonos por favor a Hechos, capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1 al 7. Hechos capítulo 6, desde el 1 al 7, dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Preste atención, ahorita estamos teniendo un pequeño ejemplo. Por causa de la tragedia, ¿sabe qué? Hay muchas iglesias en los estados que fueron damnificados que están teniendo que atender comunidades diariamente. El pastor Bernardo, que estuvo con nosotros acá hace 15 días, él es de la zona de Guarena, y aunque ellos es cerca de La Guaira, sus bloques, edificios, así como los de acá de La Guajira, fueron afectados, que tuvieron que ser desalojados y están teniendo que dormir en plazas. Él, como pastorea en esa zona, como iglesia le ha tocado desde el primer día después del terremoto tener que preparar desayunos, almuerzos y cena para aquellas personas porque no pueden estar en sus hogares. Entonces, algo similar estaba pasando allá en el libro de Hechos. Dice que entonces sucedía que la gente se quejaba porque no los atendían. El segundo, hubo murmuración. Entonces los 12, ¿saben lo que? Los 12 discípulos del Señor convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Siguiente. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, la enseñanza. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parneas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Agarren aquí datos a los que no han tenido hijos. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El siguiente. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál era el efecto, amado? Escuche bien. El Señor Jesucristo asciende a los cielos. Quedan sus discípulos allí teniendo que anunciar la palabra del evangelio que les fue anunciada. Muchos venían y creían. No existían templos, se reunían en las casas. Los que iban creyendo, ¿sabe qué? Ponían sus casas a la orden para tener que hacer reuniones y que les fuera predicada la palabra. Pero ¿sabe quiénes acudían? Los necesitados, los desvalidos, las viudas, los huérfanos, la gente con necesidad. Y a ellos, ¿sabe qué? La iglesia nunca se ha desentendido de aquellas personas, porque el Señor Jesús, algo que enseñó en su ministerio acá en la tierra, fue a desarrollar la piedad y la misericordia.
¿Cómo podemos hablar de amor y tener entre nosotros gente con necesidad y no verlos, no atenderlos, no ayudarlos, no tenderle la mano? Es allí en donde hay evidencia del fruto del amor, cuando teniéndolos entre nosotros, nos hacemos parte en cubrir sus necesidades. Esto estaba pasando, pero entonces entre predicar y atender a esa multitud de personas se estaba volviendo algo complejo. Entonces los discípulos les pareció bien escoger gente que se ocupara de este trabajo. Pero algo que a mí me llama la atención, amado, es que no se escogió a cualquier persona. Porque a veces creemos que servir es una tarea que no es espiritual. Hay gente, y quiero decirlo porque sucede, aún hay pastores y líderes que consideran que la iglesia solo se debe encargar de predicar la palabra. ¿Y qué hacemos con los necesitados? Porque a ellos también el Señor los quiere salvar. A ellos también Dios quiere que su alma sea salva de la condenación eterna. Y es allí entonces en donde nosotros, llenos del amor del Señor, podemos extender la mano. Podemos dar lo que por gracia hemos recibido. Nosotros, como decía el apóstol Pablo, lo vamos a dar ahora por gracia. Del Señor Jesús hemos recibido su amor, su misericordia, su perdón, su verdad. Entonces ahora nosotros impartimos de esa verdad. Nótese, amados, y que entendamos esto. A veces las personas consideran que lo único importante en la iglesia es lo que ocurre en este altar. No, yo quiero decirles, hoy está la gente allá preparando alimentos para los ancianos que lleguen a mediodía. Y para los que de aquí también quieran, ¿sabe? Pueden hacerlo a mediodía. Nuestros hermanos de la Escuela de Andrés tenemos esa labor todos los domingos. Los sábados también se preparan alimentos, pero el día sábado, como la academia funciona acá, se enfoca esencialmente a los estudiantes de la academia que vienen de otras comunidades de lejos. Sin embargo, si hay alguna persona de los ancianos de la comunidad que se acercan, también pueden acercarse y participan de los alimentos. ¿Por qué, amado? Porque eso es lo que el Señor quiere con el pueblo que Él escogió para sí. Eso es lo que Dios quiere que la gente conozca como la iglesia del Señor. Por eso la invitación en este día es, seamos la iglesia que el Señor soñó. No nos convirtamos, amado, en un club. No nos convirtamos en un grupo social de élite. En donde si usted ve que llegó la vecina suya, nah, ahora se vino para acá, ahora sí es verdad. Ella también es bienvenida. A ella también Dios la quiere salvar. Da susto si vienen algunas personas que quizás han tenido que ver con nuestro pasado. Ay, mejor que no venga, porque si no, ay, Dios mío, le van a decir al pastor. No, déjelo quieto, que así como el Señor ha hecho la obra en ti, también en ellos la va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amados, Dios quiere que su iglesia sea lo que Él siempre soñó que fuera. Dios quiere, y le invito, por favor, ubícame en Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor, al establecer su iglesia, al apóstol Pedro le dijo, contigo yo voy a trabajar para establecer una estructura que va a trascender. ¿Sabe algo? La iglesia representa a la novia de Cristo. La iglesia representa el cuerpo de Cristo, en el cual Él es la cabeza. La iglesia es tan importante, amado, que el apóstol Pablo en sus cartas, él se encargó, ¿sabe qué? De instruir, enseñar, corregir, edificar a la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para prepararla, para que ella pudiera resistir al enemigo y a fin de que se pueda presentar como una iglesia santa y sin manchas delante del Señor para cuando Él venga a buscarla. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Ahora, ¿cuántos se están guardando sin mancha y sin arruga para cuando Él venga a buscarnos? Amado, así como el Señor fue anunciado que iba a venir al mundo, también se nos ha sido anunciado que Él ha de venir. Hay una segunda venida. ¿Cuántos esperan al Señor? ¿Y a quién va a venir a buscar Él? ¿A usted solo, individual? ¿A quién va a venir a buscar? A una iglesia santa. Dígale que está a su lado, el Señor viene a buscarnos, prepárate. Dígaselo así como advertencia, el Señor viene a buscarnos. Ayúdenme a predicarle ahí, que quizás ese está ahí medio incrédulo.
Pila. Porque entonces hay gente que cree que meterse debajo de este techo y venir el domingo, estar debajo de este techo no santifica. Estar en estas cuatro paredes no santifica. ¿Sabes qué santifica? Una decisión de vivir una vida agradable a los pies de Jesús. Es decidir apartarnos del pecado y obedecer a la palabra de Dios. Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Guardad mis mandamientos. Es esa la esencia. A partir de allí, amado, usted está guardándose en santidad, en pulcritud, para cuando el Señor venga a levantar a la iglesia. Ahora, lo que sí es la iglesia es un organismo vivo. ¿Sabe? La iglesia es una familia de gracia y representa aquella presentación del evangelio que la gente ve. La comunidad debería decir, en esa iglesia la gente se ve alegre cuando sale. ¿Sabe? La comunidad donde hay una iglesia debería ser impactada por causa del amor que muestran los que se congregan en ese lugar. No que cuando la gente salga del culto, los vecinos escuchen, ay, viste lo que dijo el pastor, y viste cómo vino María, y supiste lo que dijo Oropesa, y mira lo que Ana Paz está haciendo. Los vecinos observan. Y los vecinos esperan ver lo que aquí hay. Cartas leídas al mundo somos nosotros. Eso hará, amado, que si no los persuadimos a que estén con nosotros, por lo menos respeten esa institución que fue establecida y creada por el Señor. ¿Por qué Satanás se levanta en contra de la iglesia, amado? Con tantas cosas malas. Porque fue algo que Dios estableció. Y le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabe qué? Cuando el Saulo de Tarso se encontraba camino a Damasco, ¿qué fue lo que le sucedió? Alguien que me ayude aquí a predicar hoy. Se cae del caballo y escuchó una voz. ¿Qué le dijo la voz? ¿Cómo le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigue? Ahora, él pudo haber dicho, ¿por qué persigues a los evangélicos? Pero ¿cómo le dijo el Señor? ¿Por qué me persigue? Porque Él es la cabeza. Él no se ve separado de nosotros. Cuando Saulo perseguía a los cristianos y los mataba, y cuando él iba camino a Damasco, él no iba a repartirles caramelo. ¿A qué iba a Damasco? A precisar a unos cuantos cristianos que seguían a Jesús, al tal Jesús ese. Y justo cuando él se destinaba a hacer lo que venía haciendo, porque de paso no se ensuciaba las manos, sino que él armaba el alboroto y como tenía una posición importante, él se encargaba de que le supieran dar su merecido a esos evangélicos. Aún los sacrificaban, mataban a los que decían que creían y seguían a Jesús, las palabras del Mesías. Entonces cuando él iba camino a Damasco, viene el Señor a resolver este asunto y le dice, ¿qué es lo que te pasa, chamo? ¿Por qué te metes conmigo? No le dijo, ¿por qué te metes con esos cristianos? Le dijo, ¿por qué me persigues? Y allí es en donde usted debe tener la conexión tan importante que significa ser parte de la iglesia de Jesús. Porque Él nunca nos ha visto separados de Él, sino que Él considera que nosotros somos su cuerpo y que Él es la cabeza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, amado? Es decir, no estamos descabezados, no es una idea loca, es una idea del cielo que Dios pensó y que tú y yo somos la evidencia de que podemos preservar. ¿Sabe algo? Yo esta mañana en el grupo que estuvo en el primer servicio compartía algo, porque siendo iglesia, queriendo ser iglesia, hay realidades que tenemos que aprender. ¿Cuántas veces no nos toca tener que lidiar con el carácter de algún bendecido hermano? Levánteme la mano alguno que haya tenido que hacerlo como pastor, muchas veces, ¿sabe? Mucho. No voy a decir nombre porque no quiero meterme en problemas, pero sí muchas veces nos toca. Servir a Dios no es fácil, pero es posible porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando falta gozo, cuando falta paz, oramos y el Señor nos provee de aquello. Pero ¿sabe algo? Quiero decirle, hacer iglesia, porque mucha gente ve lo que es la iglesia, pero hacer iglesia es lo que a ti y a mí Dios nos ha llamado. Que las personas que llegan a este lugar sean inundados por el amor del Señor. No podemos dañar
lo que Dios ha querido construir. No podemos destruir lo que Dios está tratando de edificar contigo y conmigo. No podemos por un lado pedirle, Señor, bendice a la iglesia, y por otro lado, con esos mismos labios que estamos pidiéndole a Dios que bendiga a la iglesia, tener que hablar de nuestro hermano o hacerle daño en palabras. Quizás no se merece que tú le aplaudas, pero tampoco cometas el error de destruirlo. Porque al destruirlo a él, te estás destruyendo a ti, porque tú eres parte de ese edificio que Dios está construyendo. Tú eres una roca viva también, igual que él. Y si tú te metes con él, sabes, te estás metiendo directamente con el Señor, porque él así lo declaró. Somos la iglesia, amado. Pero ser iglesia requiere que nosotros aprendamos a convivir. ¿Sabe? Convivir cuando venimos de culturas, a pesar de que estamos en las mismas ciudades, tal vez. Fuimos criados con culturas diferentes. Levánteme la mano aquí a los que le han partido un palo de escoba en la espalda, por favor. Sin pena, ya estamos grandes. Mire, 1, 2, 3, hay varios. ¿Sí o no? Quizás no te portabas tan bien, ¿verdad? Pero ya hoy es otra cosa, ya hoy es otra historia. Pero sabe, a esos que levantaron la mano les está tocando hacer iglesia también con la generación de cristal. Con esta hermosa generación. Camila, Stephanie. Bueno, Isa todavía no tanto. Isa no está en de cristal. Bueno, pero está José. Esa generación que se está levantando, que no me lo toque, no me lo mire, y si el papá se le ocurre hacerlo, corre riesgo de que hasta el muchacho lo puede denunciar. Una generación de cristal. Se le ha dado ese nombre, generación Z. Pero ¿sabe qué? Los de ¿cuántos palos te partieron en el lomo, Sabir? Como 4. Más. Wow. A Sabir le ha tocado hacer iglesia junto a José. Que yo creo que José, bueno, si te han tocado con el pétalo de una rosa, también, bueno, son papás que tienen chancletas petroleras. Sí, sí, amado. Escúcheme bien lo que le quiero decir, un tema de cultura. Los que recibieron los palos, los azotes, y era normal. Con aquellos que ni siquiera, ¿sabe? Yo he escuchado a personas decir, yo nunca le he pegado a mi hijo. Yo digo, ¿cómo hiciste? Porque yo sí tuve más de una vez que hacerlo. Pero esa generación que se levantó sin ser tocado por sus padres en la crianza, viene a una iglesia como esta, con otra que, ¿sabe? Yo he escuchado testimonio de hermanos en la fe que buscaban el cable más grueso para darle para que le duela. ¿Sí o no? Yo le pego con lo que sea. Le lanzo lo primero que me consiga. ¿Por qué pongo este ejemplo, amado? Porque para hacer iglesia tenemos que aprender a convivir los unos con los otros. Porque a los unos los amó Dios, pero a los otros también los amó Dios. A los unos los convidó el Señor y los trajo aquí, pero a los otros también. A los que son mansos de carácter, los invitó Dios, pero a los que son así severos de carácter, también los ha invitado el Señor. El reto de nosotros es, juntos, poder hacer iglesia. Y no es cualquier iglesia deforme, amorfa, extraña. Es la iglesia del Señor, la que muestra el amor, la que muestra compasión, la que se preocupa por el que está en necesidad, por la viuda, por el huérfano, por el necesitado, la que, llenando su depósito de Dios, quizás no tiene recursos, pero dice, aquí están mis manos, Señor. Esa es la iglesia que Dios quiere que el mundo conozca, un mundo que está cada día más en decadencia. Es esa la iglesia que el Señor quiere que las personas puedan conocer, y que el testimonio de esta gente que viene a este lugar o que va a cualquier lugar en donde se invoca el nombre del Señor sea tan impactante, amado, que la gente, antes de irse a una montaña del Sorte o a un río por ahí a hacer cosas del ocultismo, diga, no, hay una cosa que yo tengo seguro: si yo un día voy a buscar a Dios, lo voy a buscar en una iglesia cristiana. Que suceda lo que sucedió en el servicio de esta mañana. ¿Sabe qué? Que la familia de nuestra hermana, ella, a la hora del nacimiento de su bebé, ¿sabe qué dijo? No, yo no lo voy a bautizar, yo lo quiero llevar para la iglesia de mi abuela. Porque hay un impacto
Porque quizás lo que los ojos de esa familia ha visto a través de la obra de Dios en esta mujer, le dice, yo quiero que mi hijo conozca a ese Dios. Y no lo lleva a otro lugar, lo trae a los pies del Señor. Amados, necesitamos entender que nuestro llamado está a actuar. Santiago capítulo 2, versos 15 y 17. Ya estoy terminando. Voy a pedir a los muchachos que vayan subiendo, por favor. Dice Santiago capítulo 2, versos 15 y 17. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sabe algo? Estamos retados por el Señor a que si decimos que creemos, que nuestra fe sea puesta en acción. Quizás tú no tienes cómo cubrir una necesidad, pero dice la palabra del Señor que la oración eficaz del justo puede mucho. Si tú vas a un necesitado que pueda estar enfermo, no eres tú el que vas a administrar la sanidad. ¿Sabes quién tiene el poder? Dios. Pero a través de tus manos, dice la palabra del Señor que si pones las manos sobre los enfermos, estos sanarían. Y allí, ¿sabe qué? Puede suceder el milagro que esa persona ha estado esperando o ha estado necesitando para tener que descubrir que hay un Dios real que sana al enfermo. Muchas veces, y el tiempo que estamos viviendo, yo quiero decirle algo, no se sorprenda, he recibido estadísticas, no sé si Danilo está aquí, Danilo salió, pero me decía que esta semana en el Parque Metropolitano hubo alrededor de 12 o 14 entierros, de los cuales más de la mitad se trataron de 8. 8 fueron suicidios. ¿Sabe? A veces andamos entretenidos en nuestras cosas tanto, pero Dios quiere que hagamos como aquel viajero. ¿Sabe? Porque a veces la circunstancia nos dice, es que no puedo, Señor, porque si me detengo me puedo morir en el camino. Y resulta que ayudando al que está en necesidad, encontramos también nuestra salvación. Nos conectamos con algo que es más grande, algo superior. Es un llamado de parte del Señor a ser instrumento para bendecir otras vidas. Yo quiero invitarte a que donde quiera que tú estés, seas la iglesia. Donde quiera que tú estés, que tú puedas portar buenas noticias. No es fácil. Venezuela está en el epicentro de muchas cosas. Dios la ha escogido para estos últimos tiempos. Al Señor le plació que nuestra nación estuviese en el plano mundial. El nombre de Venezuela, amado, se escucha creo que en todos los noticieros de los países. Pero esto tiene que tener un sentido. Porque todo lo que hasta ahora esos noticieros están teniendo que decir, también van a tener que transmitir la noticia de cuando vean lo maravilloso que Dios va a hacer con nuestro país. Cuando nuestras oraciones comencemos a ver que Dios las está contestando. Cuando podamos decir, Dios ha sido bueno con Venezuela. Por cuanto nos hemos humillado, hemos obedecido, hemos buscado su rostro, la mano de Jehová no se acortará sobre nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Porque las noticias malas, ¿sabe qué? Llegará un momento en donde ya no se van a escuchar. Vamos a empezar a escuchar las buenas noticias acerca de lo que Dios va a comenzar a hacer en Venezuela. Yo tengo fe y te invito a que tú puedas creer. Ponte de pie y vamos a pedirle al Señor, ¿sabes qué? Que podamos ser la iglesia que nuestra ciudad necesita. Que podamos ser la iglesia que los que están a nuestro alrededor necesitan. Y que ellos puedan ser conectados con Dios y que tú y yo podamos ser ese instrumento maravilloso que Dios pueda usar. Señor, te damos